Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. En este capítulo 7 del libro de Esdras, la versión o nueva versión internacional, el versículo 10 dice: Esdras se había dedicado por completo, ahí está, a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras era un sacerdote, pero también era un escriba, porque se dedicó a escribir y a recopilar lo que el Señor le fue inspirando a que escribiera, recopilara, y lo que debía mandarle al pueblo. Era un sacerdote en la administración, pero era un escriba en la escritura. Los escribas eran los que escribían desde esos tiempos antiguos. Y hay algo bien interesante, hermanos, mirando la palabra del Señor, o sea, en la ley del tiempo antiguo, cómo esa palabra tuvo un efecto, la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios fue contundente para esos hombres de ese tiempo. Y es que podemos ver que a través de la palabra de Dios, en este caso la ley escrita, dada a Moisés, Dios pretendía dirigir a su pueblo, guiar a su pueblo, enseñarle a su pueblo lo que Él quería que el pueblo viviera, hiciera y tomara de parte de Él o de otros pueblos. Para eso el Señor levantaba a sus hombres, a sus profetas, a los sacerdotes, en este caso Esdras como sacerdote y escriba, para ayudar al pueblo, guiar al pueblo y enseñar al pueblo. Mire que hay 3 puntos importantes en el versículo de Esdras, y es uno, que él se dedicó a estudiar. En la Reina Valera dice a inquirir. Esa palabra inquirir es indagar, estudiar, investigar. Él se dedicó a estudiar, y dice la nueva versión internacional, por completo la ley del Señor. Recuerde que en ese entonces no había Biblia, amén, pero sí había palabra del Señor, amén. No había Biblia como la conocemos hoy en día, porque pues la Biblia está compuesta por unos libros y cartas que no estaban en ese entonces, porque pues no estaba el Nuevo Testamento. Aparte de eso, en ese tiempo habían rollos y pergaminos para poder leer, los papiros, y no estaban unidos en un solo pergamino o un solo rollo grandísimo. No, eran rollos, pergaminos, papiros individuales que se leían por costumbre en algunos. Por ejemplo, la Torá en el templo se debía leer, y aún no hay templo, pero ellos en sus lugares de reunión tienen por costumbre leer la Torá. En ese tiempo, hermanos, lo que tenía que hacer el hombre que Dios llamara a liderar o a guiar al pueblo era estudiar, ¿qué? La ley. Por eso en Israel, si usted mira documentales de Israel y de los judíos ortodoxos, esa gente, hermanos, y otras ramas de judaizantes, que hay varias ramas de judíos, unos más extremos, otros no tan extremos, unos ortodoxos, otros no tan ortodoxos en sus liturgias, pero ellos desde que nacen les enseñan de que deben de estudiar la Torá, la ley, se la saben de memoria, amén. Vea, yo me quedaba sorprendido un día viéndome unos documentales. Metan en YouTube, mire, esa gente, ¿sabe qué hacen ellos, los hombres? Los que están pues metidos en la religión judía, porque uno a veces piensa Israel que todos son judíos. No, judío es el que hace parte de la religión judía, judaísmo. Israelita es el que hace parte de la nación Israel. Y ya hebreo, pues eran los hebreos de la línea de Hebrón, por el lado de Abraham, la descendencia. Pero yo me miraba en el documental
Y aquellos que estaban en la religión judía, hay unos que distinguen es por sus vestidos, hay unos que visten más largo el traje negro. Ustedes son unos de negro con unos sombreritos. Rabinos. Hay unos que tienen la barba más larga y las patillas hasta una parte. Eso es una clase, un grupo de judíos. Hay otros que la tienen más larga. Eso es otro grupo con sus rabinos diferentes. O sea, impresionante. Y se metían a grabar los que hacían el documental. Y estos hombres eran allá sentados y se veían dos. Uno aquí, otro acá. Y hablen y las escrituras ahí. Los libros ahí. Y entonces el del documental decía, mire, lo que ellos hacen, y todo el día la pasan en eso, es discutir continuamente acerca de los profetas, la ley, lo que dice ahí. O sea, discutir no era pelear, era hablar, intercambiar, entender lo que está ahí escrito. Y esa es la vida de ellos, sentados como en una mesita, el uno aquí, el otro allá, y hablen, y se ven ahí hablando, anoteando, hablando. Entonces él decía que en ese caso, los que tienen esposa, mire lo que hacía la esposa, hace en este tiempo. ¿Sabe qué hace la esposa? Es la que trabaja. La esposa es la que se va a trabajar para conseguir el sustento allá. En esos grupos estoy diciendo, ¿no? No es todo Israel. En esos grupos judíos religiosos. Y el hombre, ¿sabe qué tiene que hacer? Dedicarse a estudiar, a indagar la ley, a indagar la palabra. Ahorita no van a volver judíos, hermanos. Bueno, hermanos, ya mañana me llegan acá con las patillas largas y dice, bueno, hermano, vamos a estudiar porque las mujeres van a ir a trabajar. Bueno, no. Pero mire, porque ellos desde sus raíces tienen el estudiar, indagar lo que el Señor a través de la ley les hablaba. Y Esdras, en ese tiempo, en ese entonces, ¿qué hizo? Dice, dedicó por completo su corazón, su vida a estudiar la ley del Señor, a indagar en la ley del Señor, la ley mosaica. 1, 2, ¿qué más hizo? A ponerla en práctica. Por ahí digo 3 puntos importantes del versículo de Esdras. A ponerla en práctica. Y 3, a enseñar sus preceptos, normas a los israelitas. Ahí está. Ahí yo podría tener un mensaje, pero hoy no voy a hablar como tal de esos 3 puntos. El otro que le dije. Pero aquí está el éxito de que estudia la escritura. En este caso, de ustedes que vienen y escuchan la palabra. Porque pues la pueden estudiar leyéndola o la pueden estudiar entendiéndola en lo que se les enseña. Se vuelve una cadena. Mire, él estudiaba por completo la ley. Estudiar es sentarse a mirar el texto, a mirar lo que Dios dice. Pero no solo quedó estudiando. ¿Qué hizo? La puso en práctica. Y tercero, ¿qué hizo? La enseñó. Yo no puedo enseñar algo de la escritura si no la vivo. Por eso es el orden. Y yo no puedo enseñar algo de la escritura si no la estudio. O si por lo menos no la conozco. A mí me decía un día un pastor, me preguntaba, pastor, ¿usted cómo hace para predicar? Cuando yo predicaba martes, jueves, sábado y domingo. Ahorita pues es miércoles y domingo. Pero cuando eso era martes, jueves, sábado y domingo. Y me preguntó un día en un murito, estábamos sentados y me dijo, ¿usted cómo hace para predicar martes, jueves? Un pastor. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, es que usted es de aquí, que ya. Yo le digo, no. Yo no es que me conozca toda la Biblia de memoria, porque yo no me conozco la Biblia de memoria. Pero sí pude entender y comprender el plan de Dios de principio a fin. Para que me entiendan, la película completa. Lo que tengo que entrar a indagar cada vez que me adentro a este precioso libro, las escenas, capítulos, episodios, como las series, para poder entender bien todo el bloque de la película o todo el bloque del plan de Dios, para que lo entiendan. Pero entonces yo no puedo enseñar lo que no sé, y mucho menos puedo enseñar lo que no vivo. Por eso está diciendo que él preparaba su corazón estudiando, inquiriendo, indagando. Después de que estudiaba, pues ¿qué pasaba? Dios le hablaba y le mostraba lo que Dios quería que él primeramente viviera, que es lo que nos pasa a nosotros los pastores. Para sí mismo ponerlo en práctica, vivirlo. Y después de que ya uno lo vive, lo enseña. Lo enseña.
Pero para mí es muy difícil. Una vez yo escuché una hermana que apreciábamos mucho en la iglesia donde estábamos, ella era psicóloga, o es psicóloga, y buena psicóloga. Y recuerdo que el pastor entonces la puso a dar una enseñanza de cómo criar los hijos. Y yo en ese entonces no estaba muy de acuerdo con que esa hermana nos diera esa enseñanza. En ese entonces yo hasta hablé con el pastor y yo no estoy de acuerdo. Yo era bien polémico. Y yo no estoy de acuerdo. Y me decía el pastor, ¿por qué, hermano? Yo le dije, no estoy de acuerdo porque, y a la hermana un aprecio tremendo y amigos. Pues yo no estoy de acuerdo porque, ¿cómo nos va a enseñar ella teóricamente? Lo estudió, algo que ella no ha vivido. Algo que no ha vivido, no tiene hijos. Entonces, claro, ella desde la teoría va a acertar en cosas que por estudiar lo dice la información. Pero una cosa es la vivencia con un hijo. Por eso dicen que no hay un manual para ser padre. El manual es la práctica diaria. Y ya en la práctica diaria ya puede uno hablarle a otro, mire, esto es así, así, asá. Es como alguien que no tiene esposa. Por ejemplo, para mí es muy difícil un sacerdote que ellos enseñan a las parejas. Pero ¿cómo un sacerdote va a enseñar cuando ellos les prohíben tener esposa? Ellos no saben qué es tener esposa. Ellos no saben lo que se vive dentro de un hogar. La teoría nunca te va a enseñar realmente lo que la práctica te enseña y te muestra. La teoría me puede decir a mí algo. Y yo les puedo dar teoría y teoría y teorías. Pero la práctica me enseña otra cosa. En la práctica es que yo sé cómo me desenvuelvo. Es muy fácil uno decirle a otro, téngale paciencia a su mujer. O a la mujer, téngale paciencia a su marido. Eso puede decirse en un texto bonito, ¿cierto? Pero otra cosa es en la práctica cuando tanto el esposo le saca la piedra a la mujer o la mujer le saca la piedra al hombre. Ahí es donde tiene que vivir la paciencia. Ahí es donde tiene que aprender a vivir. Entonces, realmente el que lo vive es el que lo puede enseñar. Y Esdras leía, estudiaba por completo la palabra, la ley del Señor. ¿Y qué más hacía? La practicaba, la ponía en práctica. ¿Y qué más hacía? La enseñaba. Por eso es hermoso esto, ¿cierto? Hermoso. Lo mismo en la vida de un cristiano. Tú quieres enseñarle a una persona cosas del Señor, tienes que vivirlas primero. Porque si uno no vive lo que dice, créame que los de afuera y aún los de adentro van a estar diciendo, vea, pero dice cosas que no hace. Dice cosas que no vive. Primero hágalo y después me enseña. Así es todo en la vida. Pero ¿por qué es tan importante esto que le estoy diciendo de Esdras? Porque tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías, que es el libro que sigue del profeta Nehemías, tenían en particular estos dos libros algo, y era que retoman la historia de 50 años de que los babilonios habían destruido a Jerusalén o destruyeran a Jerusalén y se llevaran una gran parte del pueblo al exilio. ¿Qué es el exilio? La huida. Los despatriaron. Y estos dos hombres, Nehemías y Esdras, o Esdras y Nehemías, cuentan parte de eso, pero no solo eso, sino cómo Dios, de una manera fiel, poderosa, interviene. ¿Para qué? Para volverlos a traer, a todos esos exiliados, a todos esos que en el exilio estuvieron cautivos. Ahí viene la cautividad. Pero Dios los vuelve a traer, los vuelve a juntar para construir. En el libro de Nehemías se habla muy bien de unas murallas, los muros de la ciudad destruidos. Los muros de la ciudad destruidos, las puertas quemadas. Que Nehemías, el copero del rey, cuando se enteró de eso, se entristece en su corazón, se va y ora, se va y ayuna, pide a Dios perdón por el pecado del pueblo, pide a Dios que le dé sabiduría para hablarle al rey y decirle, rey, necesito ir a ayudar a mi pueblo, la ciudad está destruida, la ciudad como tal, sus casas derribadas. Y el rey le da el permiso y lo equipara con todo lo que él tenía que ir. Caso de Nehemías. En el caso de Esdras, habla de la reconstrucción, reedificación del templo. O sea que ambos tienen mucho que ver.
Y Dios llamando al pueblo, vengan, miren lo que predicaba el hermano Eber, Ageo, que tiene que ver en las mismas épocas, años 530 antes de Cristo, al 420 y algo con Nehemías y Esdras antes de Cristo. Todo eso sucedió en los mismos tiempos. Y Dios lo que quería era que el pueblo volviera para reconstruir su ciudad y para reedificar lo que tenían que reedificar del templo. Ahí se mostraba el regreso de los israelitas o varios israelitas a Jerusalén y lo que sucedió cuando ellos reconstruyeron la ciudad y sus vidas allí, porque habían sido expatriados. Habían sido expatriados. Pero ¿y todo esto qué? ¿Qué tiene que ver Esdras? Mucho. Mucho, porque esa palabra de Dios, la ley, en el antiguo tiempo, a través de Esdras, el sacerdote y escriba, en su estudio, práctica y enseñanza, fue lo que ayudó a guiar al pueblo a hacer lo que tenían que hacer. Fue lo que guió al pueblo a derribar los altares y la idolatría que se había creado en sus corazones. Porque recuerde que en las cautividades que ellos tenían, habían cosas que se les pegaban de los pueblos donde los llevaban. Tuvo que limpiar el pueblo, tuvo que enseñarles al pueblo. Y por eso Esdras recuerda muy bien. Y siempre, y los profetas, usted los lee y los recuerda, y los escucha diciendo: oiga, dejen todo lo que tienen y vuélvanse al Señor y cumplan sus preceptos, sus decretos, sus estatutos, su ley. O sea, la guía del Señor era Esdras. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo lo que tenía que hacer y cómo conducirse en ese tiempo para agradar al Señor en lo que Dios estaba haciendo, reconstruyendo otra vez su ciudad y su templo. Por eso Esdras tenía que estudiar por completo la ley para poder vivirla y tener que enseñarle al pueblo. Mira, ahí nada más, desde el antiguo tiempo vemos que Dios siempre tiene que poner hombres, guías frente al pueblo. Amén. Vean, Dios es nuestro Dios, eso lo sabemos. Dios es espíritu, eso lo sabemos. Dios está en tu casa, eso lo sabemos. Pero ¿cómo le parece que Dios usa de esta forma, en este caso sería la iglesia, la eclesía, y pone su guía delante del pueblo para guiar y enseñar al pueblo? Porque solos en casa no se puede. Aunque querramos, no se puede. Sí podemos tener comunión, claro que sí. Sí podemos estudiar, claro que sí. Pero una guía completa de lo que Dios quiere hacer, siempre el modelo es: Dios pone sus guías, Dios pone sus constructores de su obra para que guíen y enseñen al pueblo. Eso siempre así. Y ahí lo vemos con Esdras. Era la manera que se usaba en el Antiguo Testamento y que Dios usaba con estos hombres que llamaba para guiar al pueblo a lo que Él quería, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los mandamientos. Mire, Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Siempre el Señor muestra esto. Mire lo que dice: cuando obedecieres a la voz, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Y cómo ellos podían oír la voz del Señor? ¿Cómo? ¿A través de qué? No, aquí ya estamos en Deuteronomio, aquí es Moisés. ¿A través de qué podía el pueblo oír la voz del Señor? Aquí me retrocedía aún más. Moisés. ¿Pero con qué? Con la ley. Cuando Moisés abría la ley o hablaba la ley, era la voz de Dios hablando al pueblo. Y entonces, mire lo que dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Ese guardar es lo mismo que años después Esdras iba a decir: poner en práctica. Guardar es practicar, guardar es vivir, guardar es hacer, obedecer.
para obedecer, practicar, guardar, hacer sus mandamientos, porque era lo que el sacerdote leía al pueblo, y al leerlo era voz de Dios. ¿Y cómo estaba el pueblo? Atento, con sus oídos no dormidos. Créame, hermano, que cuando el pueblo se reunía para escuchar la ley, no era dormir, era estar bien atentos. Por eso por ahí dice el salmista, y un texto en el Antiguo Testamento: cuando vienes a la casa del Señor, no te apresures tanto a ofrecer sacrificios, sino a oír, a prestar atención. A prestar atención. Y todos eran atentos a lo que Dios iba a hablar, porque veían a un hombre que no era Dios. Moisés no era Dios, Aarón no era Dios, los sacerdotes no eran Dios, pero eran los hombres guía que Dios ponía enfrente del pueblo, para que el pueblo, a través de esos hombres guía, escucharan la palabra, la voz de Dios. Es que Dios no usó otra manera. Ay, no, que el pueblo va a escuchar que Dios les hable. Eso se volvía un desorden entonces, porque Dios no usaba esa manera. Le hablaba a su sacerdote, le hablaba a su profeta y le decía: listo, mijo, sí, señor, va y comuníqueles. Era el orden de Dios. Y todo el profeta, el sacerdote, o el que Dios enviara: pueblo, oí palabra de Jehová. Así pensaban. Y todo el pueblo ahí atento. Habla que escuchamos, profeta. Habla que escuchamos, sacerdote. Pero lo hacían, volvamos al texto, hermana. Dice: cuando obedeciera la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. ¿Qué es un estatuto? ¿Qué es un decreto y qué es un precepto? Por ejemplo, la iglesia tiene estatutos. Nosotros tenemos estatuto interno. Un día esto nos sentamos en otra asamblea que hagamos y los leo todos. Son 14 páginas. Nosotros tenemos los estatutos internos de la iglesia bíblica, fundamento apostólico. Son las normativas nuestras, con lo que la iglesia se rige en celebración de culto, qué hacemos, qué no hacemos como iglesia, cómo celebramos ciertas ceremonias, las directivas, todo lo establecido. Dios también tiene sus estatutos en el reino, y también le tenía estatutos al pueblo, preceptos, decretos, normas. Nuestro país Colombia tiene estatutos, normas. ¿Y en qué libro lo puede encontrar usted? La Constitución política de nuestro país Colombia. Ahí usted va y sabe, no, sino que, a ver, ¿cuánto leen la Constitución? Ninguno, ni yo. Y nosotros deberíamos leer la Constitución para entender nuestros derechos, nuestros deberes, qué es lo que nos rige como colombianos, nuestras normas, todo. Y el Señor estaba con sus estatutos y decretos enseñándole al pueblo, y le dice: cuando obedezcan la voz del Señor para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, verso 11, perdón, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, mire, difícil para ti, ni está lejos, verso siguiente, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Porque ahí se lo estaba diciendo ya Moisés. ¿Qué más? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? ¿Sí ve? Todo era oír el mensaje a fin de que cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra. Esa es la palabra y la manera como Dios hablaba en el antiguo tiempo. En tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo está diciendo? Para que la cumplas. Mire, nosotros no venimos a un culto como este para decir: tan bonito el culto. Hermanos, y yo a veces soy muy repetitivo de esto. Créanme que yo los amo a todos, y ustedes no imaginan cuánto. Y le iba a decir algo que el Señor ahorita me puso en mi corazón que los dijera: que Él también los ama demasiado, y ustedes son un especial tesoro para Él, créanlo. Ustedes lo saben. Pero nosotros debemos entender lo que Dios quiere y el orden de las cosas. Uno no viene aquí a tan bonito el culto. Uno viene aquí es a oír para cumplir, a oír para vivir, a oír para hacer.
y después de vivir, cumplir y hacer, enseñar. A eso es que venimos acá. ¿Cuántos en la iglesia Dios les ordena el hogar, la vida, la economía, la familia? Todo nos salva. Verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames Jehová tu Dios, que andes sus caminos, práctica vivir, y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Para qué eso? Para que vivas y seas multiplicado. ¿Sí ve la bendición? ¿Sí ve la prosperidad del alma ahí? Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Déjelo ahí, hermana. Si ve que desde los libros antiguos, aquí con Moisés, Dios lo repite. Habla su palabra a través del guía para dirigir y enseñarle al pueblo lo que él quiere. ¿Qué es lo que usted siempre ha visto que Dios hasta este momento quiere entonces con el pueblo? Estamos hablando del pueblo de Israel, la palabra en el Antiguo Testamento, tiempo. Que escucharan su voz y que la vivieran, la cumplieran y la guardaran para que después se la repitieran. Mire, ¿qué dice el gran Shema judío? A ver. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Cierto? Pero ¿qué más sigue diciendo, hermano Ever? No, en el Shema judío. Esa la anexó el Señor Jesús. ¿Qué más sigue diciendo, hermano Gallardo? ¿Para que te vaya bien? No. Hermana Gladys. Y la repetirás a tus hijos. Ah, bueno, tengo mis hijos, te los digo a ellos. Pero no solo a ellos. Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos. O sea, hasta la cuarta generación. Porque eso se transmite de generación en generación. Y hasta hoy ellos lo siguen haciendo. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por una religiosidad? No. Para que escuchen lo que Dios mandó a decir, lo pongan en práctica y lo enseñen. Por eso un judío sabe muy bien que solo existe el Dios de Israel, Dios de su pueblo y único Dios verdadero. Para ellos no hay ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco dioses. Jamás de los jamases. Amén. Entonces, ese era el propósito de la palabra del Señor a través de la ley en el Antiguo Testamento. El pueblo pudo, les termino diciendo de este punto, el pueblo pudo reedificar y terminar porque oyeron lo que Dios les decía y vinieron bendiciones sobre el pueblo. Obedecieron. Voy a leerles un pedazo antes de continuar, que lo decía mucho el Señor en el Antiguo Testamento. Vuelva a Deuteronomio 30, verso 18. Cuando se obedece la voz de Dios. 17, hermana. Mas si tu corazón, estamos en Deuteronomio, Antiguo Testamento. Mira lo que le decía. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres. Vea, apartarse y no oír. Obvio, el que se aparta no oye. Y hablemos del tiempo en el pueblo. El que se apartaba del pueblo, se apartaba para no oír lo que Moisés o el que estuviera al frente dijera de Dios, de la ley, la voz de Dios. Y al no oírla, pues, por eso yo digo el problema de uno no oír cuando Dios habla. No, ay, yo lo escucho orando. Claro, Dios nos habla a través, porque pues, si uno arrodilla a hablar con Dios, ¿no? Pero cuidado, porque a veces pueden terminar oyendo cosas que no están acorde a la escritura. Porque cuando usted mete la cabeza en el mundo espiritual hay de todo. ¿Qué pasa si el corazón se aparta y no oye? Y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, les dice el Señor
en el Antiguo Testamento al pueblo. ¿Qué pasa? Yo os protesto hoy, mire lo que dice, que de cierto pereceréis, o sea, morirás. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais o a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Eso les decía el pueblo. ¿Qué más sigue diciendo? A los cielos y a la tierra llamo por testigos, dijo el Señor, hoy contra vosotros. Le estaba hablando al pueblo en el Antiguo Testamento, que os he puesto delante la vida. ¿Sabe por qué dice eso? Porque Él los puso a escoger, la bendición o la maldición. En entonces escogían, ahora gracias a Dios no escogemos. Gracias a Dios Él nos escogió. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué digo gracias a Dios? Porque si hoy en día nos tocara escoger, créame que escogiéramos la maldición, lo malo, porque nuestra naturaleza no daba para más. Y por digo, gracias a Dios Él nos escogió y no nos dio ese chance. Aquí sí les daba ese chance. Y mire, les puse delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire, escoge pues, les dijo en ese entonces, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo amando a Jehová tu Dios, se escogía la vida. El pueblo en el antiguo, no es creyente, ahí no había iglesia, no había creyentes, era el pueblo de Israel. Atendiendo a su voz, mire, vuelve la voz, su palabra, y siguiéndolo a Él, la práctica, guardar mandamientos, vivencia, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tu padre Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Pero mira el 21. ¿Ya no más? ¿Hasta el 20 llegaba? Ah, bueno, entonces esta es antes. No, pero yo estoy hablando de lo que está diciendo aquí en Deuteronomio, que es para los que no obedecían. Pero ya se entiende. Si a esto les da la vida, a los que no obedecían, ¿qué les daba? La muerte. Si a esto les da la bendición, a los que no obedecían, ¿qué les daba? Pero vuelvo y repito algo que enseñé. Ahora pues ninguna condenación, maldición hay, ni muerte para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por ello. Esa era la manera en el Antiguo Testamento. Segundo encabezado, la palabra de Dios en el tiempo apostólico. Ya la miramos en el tiempo antiguo. Ahora miremos en el tiempo apostólico. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13. ¿Ah? Sí, el parlante de funciona, ¿cierto? ¿Se escucha? Sí. Primera Timoteo 4:13. ¿Quién habla? Pablo. ¿A quién? A Timoteo, su hijo amado en la fe, su discípulo. Mire lo que le dice. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate. Aquí ya no le está diciendo en la lectura como el estilo de la ley, aunque era la ley, los rollos y todo lo que ellos tenían y tiene un objetivo, sino que en ese entonces la ley era el todo. Aquí ya Pablo les va a enseñar la gracia. Él le dice, ocúpate en la lectura, porque a través de esa lectura iba a poder entender la gracia en la que ya estaban ellos, que era a través de Jesucristo. Ocúpate en tanto que voy en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La lectura de qué? De la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Rollos, pergaminos, profetas, Torá. Pero también de qué? De las cartas que Pablo le enviaba. Porque ya había cartas, es una carta. Ocúpate en la lectura. Lee lo que tu servidor te escribe. No estaban todas las cartas escritas, pero por lo menos esta carta pues, se la estaban viendo era al propio Timoteo. Pero mire lo que en la segunda carta Pablo le vuelve a escribir a Timoteo. Esta es la primera, ahora en la segunda. Capítulo 4, el mismo versículo 13. Trae cuando vengas. Pablo estaba en la cárcel. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. El capote era como una carpa, pues, un abrigo que él tenía. ¿Y qué más le dijo que trajera? Los libros. ¿Cuáles libros, hermanos? Mayormente los pergaminos. ¿De qué trataban esos libros o pergaminos?
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Lo que Dios hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Lo que Dios enseñaba al pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué cree usted que Pablo pedía eso? Aunque todo el mundo no los tenía, no tenía acceso a eso. Pero ¿por qué cree que Pablo pedía ello? Para estudiar, para indagar como Esdras, para entenderlo, poniéndolo en práctica y poder enseñarle ya ahora en Cristo, a través de la gracia, como esto de aquí atrás, el Antiguo Testamento, tuvo cumplimiento en lo que Pablo en ese momento, tiempo apostólico, vivía en tiempo de gracia. Porque Jesús fue el cumplimiento de la ley. ¿Cómo pudo decir Pablo que Pablo en Romanos capítulo 10, vamos a ponerlo, hermana, Romanos capítulo 10, verso 6 creo que es. Ajá. El 5, dámelo desde el 5 por favor. Porque la justicia, porque de la justicia que es por la ley, que es por la ley, Moisés escribe así. ¿Por qué creen que Pablo dijo esto? Moisés escribe así. Porque lo estudió, porque lo leyó. ¿Y qué dice? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Siga leyendo. Pero la justicia que es por la fe dice así ¿qué? Moisés. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Sabe qué está haciendo Pablo acá? ¿Qué le recuerda esto que está diciendo? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio, en el 30. ¿Quién subirá como para traer a alguien? ¿O quién pasará el mar para que nos traiga la ley? Pablo está sencillamente citando en Romanos Deuteronomio. Pablo está diciendo, hey, estudié muy bien lo que la ley dice, estudié muy bien lo que Dios por allá a Moisés le dijo, pero ahora esto lo dice para cumplimiento en Cristo, porque toda la ley se cumplió en Cristo. ¿Y cómo se dieron cuenta todos los hermanos o apóstoles de que se cumplió en Cristo? Pues leyendo el Antiguo Testamento. Por eso nosotros debemos leer el Antiguo Testamento. No nos podemos quedar solo en el Nuevo, porque si usted solo lee el Nuevo, ¿cómo va a entender entonces todos los cumplimientos que el Nuevo habla? Y los cumplimientos del Nuevo son del Antiguo. Amén. Entonces, ¿cómo vivieron los apóstoles en el tiempo de la iglesia? Vivieron con la palabra que Dios había dado en el Antiguo Testamento, la estudiaban y con ella mostraban el cumplimiento en su época, en su tiempo de gracia, y iban diciéndole al pueblo, Dios quiere esto. O sea, que la palabra seguía dirigiéndolos. Pero aquí ya venía el ingrediente que no estaba antes, cuando la ley de Moisés, y era la inspiración por el Espíritu Santo. Porque a Moisés se le dio la ley, Dios en el monte le habló, ¡pra! Pero a los apóstoles ya tenían la ley, ya tenían las escrituras del Antiguo Testamento, los pergaminos, pero ahora los apóstoles reciben inspiración divina por el Espíritu Santo, en donde dice la Biblia que ellos fueron inspirados. Por eso Pablo entra a decir que toda la palabra de Dios es inspirada. Dios la habló, Dios la dijo, y estos santos hombres la recibieron y la anunciaron. Aleluya. Mira la conexión tan tremenda que hay. Entonces los apóstoles reciben la palabra de Dios inspirada, pero tienen la palabra escrita, Antiguo Testamento, ley. ¿Pero para qué? Mostrar el cumplimiento, pero ¿para qué más? Para guiar a estos, ya no solamente el pueblo de Israel, sino iglesia, porque aquí ya se funda la iglesia, para guiarlos cómo deben vivir. Por eso Jesús mismo dijo, hey, oíste que fue dicho, ley, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, gracia. ¿Sí ve? El Señor la reformó, no la cambió, la reformó. Porque o si no, hoy yo tuviera que estarles diciendo a ustedes acá, hermanos, ojo por ojo y diente por diente. Si alguien lo robó, róbelo usted también. Eso es ojo por ojo, diente por diente. El Señor la cambió. En la ley era diferente, ahora en la gracia también es diferente todo. Y los hermanos en aquella época estudiaban la escritura. Hasta aquí ya Dios nos está dando un mensaje. Y no le estoy hablando del bosquejo que yo tengo aquí.
Dios ya está dando un mensaje. ¿Qué mensaje está dando Dios? ¿Cuál? Estudiar la palabra. ¿Y qué más? Oír la palabra. ¿Y para oírla dónde la va a oír? Venga acá al culto. Venga aquí al culto. Estúdiala en casa. Pero venga y escúchela en el culto. Recuerde que Él pone la guía para guiar. Pero, tercer encabezado, tenemos la palabra de Dios en nuestros días. Ojo, aleluya, gracias a Dios. Después de muchos años, después de la era apostólica, se pudo escribir este libro. Del 382 en adelante se recopilaron cartas. Más adelante, en el 400 y algo, se afirmaron cartas que no las tenían. Otras cosas las quitaron y quedaron como apócrifos o libros no inspirados que andan por ahí, pero dijeron dentro de un concilio que se hizo, una revisión exhausta, dijo, no, esto no es inspirado, esto sí es inspirado. Pero hermanos, lo que tenemos aquí sabemos que es la palabra de Dios, la cual gracias a Dios, después de todos estos años, 2 siglos, 21 siglos que han pasado después del Señor, hoy la tenemos aquí, escrita en un solo tomo, en un solo libro. ¿Ah? Oiga, nosotros a veces no valoramos este precioso libro. ¿Usted sabe cuántos murieron para poder que esto esté en nuestras manos? ¿Usted sabe cuánto dinero se invirtió en un momento dado para que esto pudiera estar hoy en nuestras manos? Los sacrificios de esos hombres de la época, los años que, hermano, impresionante. Y ahorita está al alcance de todos. Y en traducciones como las quiera. ¿Ah? En todos los idiomas, tamaños, colores, dispositivos. Ya no tanto libro físico, dispositivos. Audios, para el que no puede ver, escucha. Para los sordomudos, sí. Y que no ven tampoco, ciegos, sordos y mudos, por tacto. ¿Ven? Braille, imagine, braille. Bueno, eso. ¿Ah? Hasta la predicación. Hay muchos lugares, iglesias que tienen, ojalá algún día podamos tener eso aquí nosotros, por señas. Es predicando el pastor y por allá yo vi un culto que hicieron de sordos y mudos, ciegos no, sordos y mudos. Y eso no escuchaba una palabra. Bueno, solamente el predicador hablaba y había los traductores en señas. Y hermano, tan bonito. Y cuando iban a aplaudir todos, porque yo tengo una prima, ella es esposa de pastor en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo un pastores allá, y ella estudió en la universidad todo esto de señas. Y allá en el distrito donde ella está con el esposo es líder de alabanza, Grupo Sabat, allá en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ella también está ahí como en esa área de todo lo de o sea, ella es una líder ahí en esta parte de señas y sale en las transmisiones hasta del Coliseo. La hermana sabe, después la ponemos aquí en todo el paquete cuando no sea necesario. Y he visto a mi prima y mi prima ella enseña a otros a que aprendan y los gradúan allá en la iglesia. Y un día yo vi un pedazo en una transmisión, la prima mía hacía todo eso, y cuando aplaudir, todo era así. Eso era un aplauso. Hermanos, y usted los viera llenos del Espíritu. Pues no es que hablen, pero sí un balbuceo espiritual. Impresionante. ¿Por qué digo esto? Dios ha permitido que la palabra pueda llegar al oído, y si al oído, porque está malo, no se puede, al corazón como sea, pero llega. Bueno, no hay excusa, es que es sordo, es que es ciego, es que no hay excusa, llega porque llega. Y aquí vamos a preparar a la hermana Ana. No, de verdad, imagínate, si le tenemos que pagar, le pagamos un curso para que reafirme lo que ya sabe. Y aquí nos va a llegar algún día alguien con una discapacidad y podemos la hermana aquí o en el YouTube de video a un lado ella haciendo toda la mano. No es necesario.
Pero en nuestro tiempo, gracias a Dios, tenemos la Biblia. La palabra de nuestro Dios la tenemos hoy en día. Y mire lo que le voy a decir con toda contundencia. La Biblia, esta escritura preciosa, es la única, sola, única, no hay más, fuente de autoridad. Y ella es autoritaria totalmente en todas las cosas para con nosotros. Solo esta Biblia. No es ningún otro libro. Ni siquiera el libro de un pastor. Yo tengo unos libros muy buenos. Yo no soy muy dado a tener muchos libros porque hay teologías de ciertos hombres que no me gustan. Pero hay unas maneras de hacer teología de otros que me parecen muy edificantes. Pero por muy bueno que sea el libro de un hombre, un escritor cristiano, nunca va a superar este precioso libro. ¿Sabe por qué? Yo algún día podría hacer un libro y quiero algún día, con la ayuda de los que puedan ayudarme, a redactar un libro y sacar un libro algún día, con unas cosas que siempre he tenido en mi corazón. Pero por muy bonito que esté ese libro, por muy bueno que sea el libro, sencillamente salió, aunque haya inspiración, sí, pero salió de la cabeza de un ser humano y de las vivencias de un hombre, un ser humano. Pero este libro salió de la mente de Dios. Es que estamos hablando que aquí está la mente de Dios, del Dios que usted y yo adoramos cuando venimos al culto, cuando estamos en casa, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Aquí en este libro está todo lo que el hombre necesita. Aquí, todo lo que el hombre, el ser humano necesita. Por eso esta palabra es la palabra autoritaria y única palabra que podemos tener como fuente de autoridad para nuestras vidas y en todas las cosas. En ella tenemos el relato escrito de la revelación de Dios. La iglesia, ahora después de tantos años, muerte y sacrificios, tenemos la copia precisa, porque es copia de copia de copia de copia, precisa de esa revelación divina. No hay otro libro que exista con tal autoridad de parte de su autor como la Biblia, porque su autor es Dios. Único libro, infalible, inequívoco. Vea, hermanos, hay gente que por no estudiarla ve errores, pero no hay errores. Quizás un traductor se pueda equivocar en una traducción, pero en el sentido y esencia de lo que Dios habló no hay error alguno. Es tan preciosa y valiosa la palabra que está en este precioso libro, que si usted mira desde el Génesis, con unos años grandes de diferencia, hasta el Apocalipsis, libro tras libro, todos concuerdan. ¿Ah? Escrito por hombres inspirados por Dios en épocas, años diferentes, culturas diferentes, tiempos diferentes, y todo concuerda. No se equivocó en nada el Señor. Pues mírenos, hoy en día nosotros, pleno siglo XXI después de Cristo, vivimos la vida que vivimos, la cultura que vivimos, la tecnología que vivimos. Ayer hablaba con alguien y decíamos que en 20, 30 años los carros van a estar volando. Ya hay un carro en China que presentaron, que saca alas. Tiene como 4 alas y encima del ala un hélice. Una cosa futurista. El primer carro volador presentado en China. Ya hay moto voladora presentada. Y para nosotros parece una locura. Un carro volando. Y me decía con la persona que hablaba, pero eso tiene que ser muy raro. Imagina el tráfico arriba, ¿cómo era eso? Y alguien dijo, no, la inteligencia artificial lo cuadra todo. Claro. ¿Usted cree que hace unos 300 años atrás, hablemos de 300 años, ¿hace cuánto se inventaron el avión? ¿O no lleva mucho, cierto? ¿Cierto que no lleva mucho el avión inventado? Digamos que 300 años. ¿Ah? Imaginen, no lleva mucho. Pero hablemos 300 años atrás. ¿Quién se iba a imaginar
que un aparato de esos tan grandote iba a volar con 400, 500 personas, con cargas toneladas. Y dos alitas así, no propulsores. ¿Quién se iba a imaginar eso? Hablar eso siquiera era locura. Ahora pensar en el tráfico, que volar y tan grande y que no estrellen. Y mire que todos radares, coordenadas, y sale de aquí y arriba donde hay rutas, no ni a la derecha ni a la izquierda, todo en coordenadas y radares, y llegan a la China. Y programan, y eso llega porque llega al punto donde lo programaron. Así mismo va a ser los carros. Pero, ¿qué digo? Con toda la tecnología que hay hoy, 1906, imagínense. Pues podemos decir que en 20 años van a haber carros volando. Créanme, la tecnología va volando. Pero escúcheme, lo que quiero decir es que hoy, aunque las cosas han avanzado, hay algo precioso, hermanos, y es que el Dios nuestro no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, y Él es el mismo de hoy, y Él seguirá siendo el mismo por siempre. El que escribió o el que puso a que escribieran en el Antiguo Testamento la ley es el mismo que dirigió a los profetas. Es la misma intención para salvar a un pueblo que dirigió cuando los apóstoles fueron llamados a ser iglesia. Y ese mismo es el que hoy nos habla en cada culto. El mismo Dios a través de su palabra. Esto no ha cambiado. ¿Cómo no amar este libro? ¿Cómo no valorar esta revelación que tenemos? ¿Cómo no vivir bajo la autoridad de ella? Es el tesoro que nosotros los creyentes debemos ver como tal, como un tesoro. La palabra de Dios. Debemos cuidar su contenido. Debemos estudiarlo. Vean, hermanos, estudiarlo. Pero debemos aplicarlo, vivirlo. Y yo creo que si usted mira con Moisés, mira con Esdras, mira con los apóstoles, y hoy se pone a mirar y analizar, Dios sigue diciendo lo mismo. Vivan lo que les digo. ¿Sí o no? Dios sigue hablándonos. Escuchen lo que les hablo. Hago un paréntesis, hermanos, aquí, aunque tiene que ver con lo que hablo. Qué triste es a veces la falta de empatía que tenemos con la palabra. Escuchamos el sermón muy bonito, pero no lo vivimos. Eso no sirve de nada. Imagínense Dios decirnos ahora: yo no quiero que en los hogares hayan pleitos ni hayan divorcios. Ya, solo escuchamos y que pronto todo el mensaje sea de eso. ¿Cómo es posible que salga uno de un culto escuchando eso y vaya a la casa a pelear con la pareja? Al punto de decir, nos divorciamos, cuando yo acabo de decir algo. Y eso es lo que hoy en día se vive. ¿Cómo es posible que escuchamos que Dios nos dice: quiero que su vida en lo social cambie? Porque Dios mantiene hablando, en lo económico cambie, en lo espiritual cambie. Y lo escuchamos y nos vamos a seguir viviendo lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Sabe qué está pasando? Nos apartamos para no oír. Eso es todo. Porque si yo escucho, hermanos, hermanas, si el Señor le está diciendo, y yo sé que puede ser complicado porque somos humanos, pero sí se puede lograr. Si el Señor le está diciendo: hey, viva bueno, mira que viene diciendo hace rato, vivan bueno. No tengas tanto pleito con tu pareja, un ejemplo. ¿Por qué por cualquier cosita que tu esposo o tu esposa te diga, te vas a llenar de ira? Vas a explotar. ¿Por qué? Hoy quizás después de este culto, en el hogar de alguno, el enemigo va a querer decir: vamos a ver qué van a hacer, y ¡pa! Meterle la rencilla por cualquier bobada.
Llegó el esposo y dice, bueno amor, llegamos del culto, el pastor como que se extendió un poquito más de lo normal otra vez. A ver la comida. Y la esposa decirle, pero esperemos un momentico porque apenas llegué. ¿Cómo así? Yo tengo hambre, me duele la cabeza. Escuchando al pastor una hora ya hablando, ya tengo dolor de cabeza y ¡buah! A explotar. Haga algo, mujer. Y bla, 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 bla. Y viene y Dios le acaba de decir, yo les voy a decir la verdad, yo solo pensar eso me da tristeza. Realmente, hermanos, tristeza en mi corazón. Y yo que soy un humano, me da tristeza. Imagine Dios mirándonos y Él diciendo, pero se los acabé de decir. ¿Y por qué no lo hacen? Dios decirnos, aléjate del mal, aléjate del pecado, aléjate de lo que te hace daño, aléjate de lo que te destruye, no sigas en la inmundicia del mundo. Y uno salir del culto a seguir las mismas, a seguir viviendo la vida como si fuéramos mundanos cuando somos cristianos. Y Dios sigue hablando, escuchen mi voz. Vea, es tan bello el Señor, como dice Lida, tan bello. Mire, cielo y tierra van a pasar, todo se va a acabar, las riquezas se van a acabar, la casa se va a caer, los carros se van a dañar, las motos se van a oxidar, la plata se va a acabar, todo se va a acabar, pero la palabra de Dios no se acabará. Y nosotros debemos estar bajo esa autoridad, la palabra de Dios. Estar bajo la autoridad de la palabra es estar bajo la autoridad de Dios. Porque en ella encontramos 4 puntos fundamentales: revelación de Dios, inspiración de Dios, preservación de Dios e infalibilidad de Dios. Dios reveló, Dios inspiró, Dios preserva lo que dijo y Él muestra que es infalible lo que dijo, no lo cambia. Oh, impresionante, hermano. Vea, yo le voy a decir, yo hoy me estoy nutriendo con esta palabra. Y yo le digo a mi Señor, ayúdame todos los días a ser mejor en mi casa. Me sirvió tanto el mensaje que Dios nos habló y a través de mi propia boca. La mente del cristiano, ustedes no imaginan cuánto. Y mi esposa es testigo que a veces de pronto puede haber algo que no nos gustó y decimos, eso es mental. Y comenzamos a usar esa frase, eso es mental. ¡Ta! Listo, se acabó la bobada, el problema. Todo está aquí. Y eso el Señor lo enseñó. ¿Quiénes vinieron a ese culto? Bueno, los que vinieron pudieron entender, los que no, perdónenme, pero yo ¿cómo puedo hacer ahí? Dios mismo reveló esta palabra, Él mismo la reveló, Él mismo la inspiró, la sopló, se la envió a los oídos de los hombres que llamó. También se las encargó y preservó. La palabra preservación es una doctrina que nosotros debemos manejar. La preservación de la escritura. ¿Y preservar qué es? Vea, hermanos, guardar. Pueden quemar los libros hoy mismo. Todos los libros llamados Biblias en todo el mundo, pero el que la preserva es Él, no es la editorial. Pues la preservó cuando no había editorial y no estaba la Biblia, y la tenía preservada. Y yo les aseguro que donde quemaran todos los libros en todo el mundo, Dios volvería a reunir un concilio y vuelve y la escriben tal cual como estaba, porque el que se encarga de preservarla es Él. Y muestra que no tiene equivocación en nada escrito. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Hoy me extendí un poquito lo habitual, hermanos, para poder terminar este mensaje que creo que es muy necesario para el resto de lo que queda del año, poder vivir lo que nos propusimos en nuestro corazón con la ayuda del Señor. ¿Qué dice? Toda la escritura ahí está.
Toda la escritura es inspirada por el Señor. Y aparte de ser inspirada, es útil, muy útil para enseñar. Ella nos enseña y nos enseña a enseñar. Muy útil para redarguir. Porque a veces llegamos a un culto y a través de la palabra del Señor redarguye nuestros corazones. Nos hace cambiar ciertas actitudes. Muy útil para corregir. Porque Dios nos tiene que corregir en muchas cosas. Y muy útil para instruirnos en justicia. Eso hace que la palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Nos traspasa el corazón. Esta palabra traspasa corazones. Y yo espero que en esta mañana esta palabra esté traspasando sus corazones. Hebreos capítulo 4, verso 12. Aleluya. Estamos en el tercer encabezado, la palabra de Dios en nuestro tiempo. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva. Pero ¿qué es lo que es viva? La palabra de Dios. No es la de nosotros, los hombres. Es más, si lo que yo hoy estuviera hablándoles desde este púlpito, este lugar que hemos elaborado aquí para hablarles a ustedes, fueran mis pensamientos, esa palabra no es viva, por muy bonitos que se los dijera. Si fueran mis opiniones, no es viva, por muy bonitas que suenen las opiniones. Pero si yo desde aquí les hablo la palabra del Dios vivo, esa palabra es viva. Esa, la de Él es viva. Lo vivo es vivo. El hermano habla de un organismo, somos un organismo vivo. Pero ¿qué es lo que tiene este organismo vivo? Su palabra. ¿Qué es lo que sostiene este organismo? Su palabra. ¿Qué es lo que alimenta este organismo? Su palabra. ¿Qué es lo que nutre el organismo? La palabra. El Señor un día nos mostraba en un sueño y visión al pastor Omar y a mí. Yo siempre lo menciono a él porque él ha estado en el proceso, hermanos. Nos mostraba en un sueño. Vea, cosa curiosa, el sueño que le mostró a él, me lo mostró a mí después, el mismo sueño. Nos sentamos a hablar y hablábamos y decíamos, oiga, cosa tan impresionante, que a los dos nos puso a soñar lo mismo. ¿Y sabe cuál era el sueño? Él desde afuera de una casa miraba, ojalá estuviera conectado, se riera allá. Él desde una casa afuera miraba y yo estaba dentro de la casa. Y que había una casa como antigua. No era la senda antigua, era una casa antigua, con muros desbarataditos, y que yo cogía con una pala y pica, y como en una parte de una sala comenzaba yo a cavar, y a cavar, y que él miraba, yo dándole pila y pala y pica a eso, que como comenzaba a salir agua del centro de esa casa, agua, y que yo quedé en un pedazo de una plataformita, pero alrededor, debajo de esa casa, todo era agua. Ese fue el sueño de los dos. Cuando nos sentamos a hablar, fue curioso lo que entendimos. Y eso fue, mira, le digo, antes de trasladarnos del saloncito de Gaitán al salón de San Luis de vidrio. Antes de eso, güey. ¿Sabe cuál fue la conclusión que sacamos? La Biblia aquí dice que la tierra está fundada en ¿qué? Agua. La Biblia que dice que el agua, ¿qué representa? La palabra. ¿Sabe qué nos mostró o qué mostraba el Señor? Que la iglesia que el Señor me ponía a dirigir a mí, le iba a sostener la palabra. Y que iba a estar fundada en la palabra. Y él me decía, José, curioso, yo no estaba dentro de la casa, yo estaba afuera y miraba todo. Y es curioso, él ahorita, mire que él no está aquí, y él desde allá todo lo ve, o lo escucha cuando yo le digo, estamos haciendo esto, y se goza, y nos ha ayudado muchas cosas aquí. O sea, todo eso se ha cumplido, porque la palabra es la que sostiene esta iglesia, hermanos. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y esa palabra está viva. Y esa palabra es eficaz. Y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Jeremías 23:9. Mire lo que dice el profeta Jeremías. O pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Eso dice o pregunta el profeta. O sea que esta palabra tiene un objetivo, iglesia. Un objetivo útil. La palabra de Dios, sostener. Sí, pero su objetivo para los que oyen atentamente es limpiar, es lavar, es renovar, es iluminar y es hacernos perfectos. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Transformarnos, darnos perfección. Mire lo que en Pablo, cuando citó o dijo que la palabra es inspirada, y le dijo a Timoteo, el versículo 17, 2 Timoteo 3, pero ahorita el verso 17, que dijo: inspirada, útil para enseñar, redarguir. Ajá, todo lo decía, ¿cierto? Mire lo que dice el 17, con el fin, esa palabra es útil para eso, con el fin de que el hombre de Dios sea perfeccionarnos, hermanos, enteramente preparado para toda buena obra. Póngase de pie, hermano, por favor. O sea que esta palabra que les estoy diciendo, que funcionó en el Antiguo Testamento para guiar al pueblo a reconstruir sus murallas, para guiar al pueblo a reedificar el templo, para guiar al pueblo a escuchar lo que Dios quería que escucharan, para enseñarle a un sacerdote, un escriba, lo que tenía que enseñarle a vivir de acuerdo a lo que leía, para poder enseñar esa palabra que usaron los apóstoles para conectar lo antiguo con lo nuevo. Esa palabra que hoy tenemos escrita, hermano, es lo que tenemos como suficiente para nuestra dirección correcta en la iglesia del Señor. Pablo a Timoteo en la primera carta le escribió: esto te escribo aunque tenga la esperanza de a verte pronto, para que si tardo, dijo Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Para qué le escribió, hermana? Para que él supiera cómo conducirse, o sea, cómo caminar, cómo vivir en la casa de Dios, que es la iglesia, columna de Dios, baluarte. ¿Ah? Y esa palabra ha venido en esta mañana a recordarnos, Dios hablándonos a través de su misma palabra, a través de la guía que ha puesto para guiar, recordándonos que su palabra la ha dejado para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo conducirnos, cómo estar en el hogar, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos trabajadores, empleados, cómo ser buenos cristianos. Cierre sus ojos, hermanos. Y yo le quiero decir, deje que el Espíritu Santo guíe a través de su palabra su vida. No eche en saco roto lo que Dios te habla. Recuerda lo que viene diciendo: si oyeres atentamente hoy su voz y no apartares su corazón o tu corazón de lo que Él te habla, vendrán bendiciones espirituales para tu vida. Y apartar el oído es escuchar y no hacer, pero hacer, obedecer, es escuchar y poner en práctica. Pongamos en práctica lo que Dios nos habla. Y Dios te está hablando, sí, te está hablando a través del pastor. Te habla a través del hermano que ponga aquí a hablar. Esta semana habló a través del hermano Henry, a través del hermano Ever, a través del hermano Gallardo, a través del hermano Floriberto. Nos hablaba. Es oír, es estudiar, es entender lo que oímos, es ponerlo en práctica, vivirlo, hacerlo, para poder enseñárselo a otros. Miren, nuestros hijos nos están viendo. Tu hijo, tu hija te ven en tu casa y están viendo cómo vives, porque nos llamamos cristianos,
pero ellos ven qué decimos, qué hacemos, demos testimonio de ello, demos ejemplo de ello. Después no nos quejemos. No nos quejemos cuando nuestros hijos quieran hacer otras cosas y tú le vas a reclamar a tu hijo o a tu hija, pero ¿por qué? Y él te va a decir, pero papá, pero mamá, ¿qué me dices? Si lo que el pastor decía ya no lo haces. Es que el hijo no es ejemplo del padre. El padre es ejemplo del hijo. Los vecinos nos ven. Quizás no saben lo que se haga dentro de tu casa, pero ellos sí te están viendo. Nuestra familia nos conocen. Hermanos, vivamos de acuerdo a la palabra, porque Dios nos escogió para vida y nos libró de la maldición y de la muerte. Gracias a Él no nos puso a escoger entre la vida y la muerte, porque hubiéramos corrido a la muerte. Gracias a Él nos escogió para la vida y para la eternidad, y nos apartó de la condenación del mundo, del pecado del mundo. Dele gracias a Él, porque Él sigue hablándonos. Y si alguien tiene que reedificar algo en su casa, aquí Dios está hablando para que reedifiques, para que construyas lo que se ha destruido. Es que las murallas de mi hogar se están cayendo. Pues levántalos, porque Dios te dice: levanta murallas en tu casa. Reconstruye lo que esté cayéndose, lo que se esté derribando, porque el Dios que estuvo con estos profetas, sacerdotes y hombres para reedificar lo que estaba destruido o dañado, Él está hoy aquí diciéndonos: hay oportunidad, porque hay vida. No esperes el mal que vendrá, no esperes el terror, no esperes las cosas fuertes. Hazlo ya. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.